Esto es Asturianos por el Mundo, porque puedes irte lejos, pero la tierrina siempre tira. Hoy conectamos con Ciudad de México con Jaime Rodríguez Trobajo, obetense, afincado allí desde 2022, formado en física por la Universidad de Oviedo y en economía por la UNED, con una trayectoria internacional que, bueno, le llevó primero a la consultoría y hoy a trabajar en una empresa dedicada a impulsar la inclusión financiera de pymes en México. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Jaime, seguro que hubo algo que te empujó a irte de Asturias. ¿Qué es lo que fue y qué es lo que te abrió las puertas también un poco a ese mercado laboral latinoamericano? Sí, pues la verdad, o sea, no me fui a Asturias, de Asturias a México directamente, ¿no? Sino que fue, Ujú, la verdad, un poco más gradual. Primero, pues al poco de terminar la carrera justo de física que comentabas, me fui a Madrid, pues ujú. por oportunidades profesionales de trabajo, en particular a trabajar en el Banco Santander, en temas de transformación digital. Después de eso, pues queriendo también crecer más profesionalmente, me fui a hacer un MBA a una escuela de negocios entre Francia y Singapur. Y al terminar, pues el máster eh, fue cuando acabé en México, también Ujú. por trabajo, justo en consultoría. Me surgió una oportunidad laboral muy buena en México, entonces me fui para allá en 2022. Y bueno, ya desde entonces, pues me he quedado allá, he cambiado de trabajo un par de veces, pero ya siempre en México, ¿no? Y un poco contestando a tu pregunta de qué encontré en México, ¿no? Que no veía posible en Asturias, pues la verdad, casi todo lo circunscribo a lo profesional. Lo que encontré en México muy diferente, no solo de Asturias, también de España, pero bueno, Asturias también, fue pues eso, crecimiento profesional, buenos salarios, nuevas oportunidades laborales. eh, y bueno, pues a medida que van pasando los años, pues cada vez esta parte laboral, o sea, bueno, según el día pesa más o pesa menos, pero sí es una gran diferencia, ¿no? Que noto de Ujú. acá versus allá. Entonces, ese es el principal motivo, ¿no? Por el que sigo aquí un poco cada día. Y mirando Asturias desde la distancia, ¿qué ha cambiado desde que te fuiste y cómo percibes esos cambios ahora desde el exterior? Bueno, pues ya van bastantes años que me fui, como unos 7 años o así. Ujú, Entonces, ha cambiado un poco también mi percepción de cómo percibo Asturias en ese tiempo. Creo que los primeros años que me fui, pues veía Asturias o los cambios que había un poco, la verdad, cada vez peor, más, estaba más pesimista. ujú, Pues nada, no te cuento nada nuevo, ¿no? Pero pues más envejecida, más fuga de talentos. Por ejemplo, diría que de mis amigos, que casi todos estudiaron, bueno, todos de hecho estudiaron en Uniobi, pues el ujú, 50% están fuera de Asturias. E incluso veía mucha en la gente que se quedaba, o bueno, mis padres o así, veía mucha más negación de que existía algún problema. ujú. Pero, sin embargo, en los últimos 2, 3 años para acá, y un poco después del COVID, ¿no? Hacia acá, sí he percibido como un giro a mejor, como que se proyecta un mayor optimismo en la región, al menos se percibe desde fuera con mayor optimismo. Luego, bueno, en el día a día no estoy allí, pero lo que se percibe es como más optimismo. Y no es que los problemas, pues, que comentaba antes hayan desaparecido, Ujú. pero ahora sí siento desde fuera, o la comunidad por lo menos que está afuera siente, que hay opción a ir mejorando, ¿no? A irlo solucionando y a que la cosa vaya mejor, cuando antes solo había bastante resignación, ¿no? Y bueno, a modo anecdótico, justo pues de lo que más noto distinto cuando vuelvo a Asturias, normalmente de vacaciones, que suele ser casi siempre en Navidad, Ujú. pues es la cantidad de gente, sobre todo de turistas que hay. Es una locura. Sí, sí. Justo el verano pasado estuve en Oviedo por mi boda Ujú. y, vamos, antes Oviedo en verano era un desierto, no había nadie. Totalmente. Y ahora, bueno, o sea, es que era imposible ir a comer a cualquier sitio sin reserva. Yo es una cosa que no había Sí, visto sí. nunca. Es un poco anecdótico, pero bueno, sí he notado mucho esa diferencia. Bueno, nos alegramos de estos cambios. Y Jaime, formas parte activa de los socios que se encuentran en la delegación de México de Compromiso Asturias. ¿Qué ves tú que aporta la comunidad asturiana allí en México? Pues la verdad que aporta mucho, es una comunidad bastante, o sea, considerando que somos una región pequeña, ¿no? Asturias, pues en Asturias es 1 millón de habitantes y solo la Ciudad de México son como 22 millones, ya pues Ujú, todo el país son como 140 millones. Entonces, bueno, obviamente es una comunidad relativamente pequeña para estándar mexicano, ujú, pero creo que sí aporta mucho hoy y a lo largo de los últimos,
60, 70 años también ha aportado un montón. Diría que hay dos tipos de comunidad asturiana en México. Ujú, Una, pues ya más mayor, de mucho más arraigo, que vino pues en los tiempos de la guerra, la dictadura, claro. que tuvo sus familias aquí, o que venía con niños muy, muy pequeños, ¿no? Que yo conozco varios casos que, no, el hermano nació en Langreo, el hermano mayor, y el menor ya nació en la Ciudad de México, ¿no? Ujú, Y bueno, después esas personas fundaron empresas, emprendieron, se buscaron mucho la vida porque la mayoría pues venían con nada, ¿no? claro. Eran exiliados, entonces venían con nada. Ujú, Y ahora pues ya están aquí en muchos casos sus hijos, sus nietos, que muchos ya nacieron en México, pero todos la verdad con mucha raigambre asturiana y diría que son hasta los que más se esfuerzan en hacer cosas como ujú, de temas de cultura asturiana, de traer gente, de hacer eventos y así. ¿No? Pues son gente y es gente que está aquí, aquí en México para quedarse, pero como decía ujú, eso, impulsando mucho la cultura asturiana, pues porque no muchos en el pasado pues no había tantas opciones de ir y volver, ¿no? Como ahora, ya, y claro. también porque eso, cuando ya son inmigrantes de segunda o tercera generación, pues bueno, también es como una cosa como que les gusta para reivindicar, ¿no? Ujú, Y eso creo que es como el primer tipo que hay de asturiano y lo que aportan. Y luego hay otra más reciente en la que me incluyo yo, que pertenece más como a las generaciones X, Millennial e incluso ya varios, ya conozco varios Z, que han venido pues en busca de oportunidades laborales, sobre todo pues después de la crisis de 2008, 2012, ¿no? ujú, Y pues de la mala situación laboral que había en España. Y es un perfil bastante diferente porque es gente normalmente muy formada, que vienen pues a trabajos que, sobre todo para estándares mexicanos, con alto poder adquisitivo para el país, pero también por otro lado, pues quizás sin planes de quedarse tan a largo plazo y de hacer ujú, tanta comunidad asturiana, española en México, ¿no? Es más sí. como una parada que tanto como un destino final, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta inicial, un poco a estos tipos, pues en general la comunidad asturiana, eso, a pesar de ser para Estados mexicanos una comunidad pequeña, creo que aporta un montón de riqueza cultural, material, y luego también pues trae competencias profesionales que son muy valoradas y buenas para México en general, ¿no? Y para su futuro. Y diría que es una comunidad bastante reconocida. No todo el mundo conoce Asturias, no nos vamos a engañar, quizá no es tan conocida como Galicia, como el País Vasco, ¿no? Que siempre es lo típico con lo que nos comparan en el norte, pero bueno, sí es una comunidad creo que cada vez más conocida, que está muy bien reconocida y muy bien valorada. Y bueno, ahí la verdad que también el Centro Asturiano de México, que es gigante, ayuda un montón y organizan un montón de cosas y bueno, hay mucha gente que es socia, entonces eso también nos ayuda como a darnos a conocer, ¿no? Bueno, en resumen, que la diáspora asturiana que estáis fuera, pues no solo vivís fuera, sino que, bueno, aportáis toda esa cultura, competencias que decías y aportáis también ese valor desde fuera también hacia Asturias. Sí, Eh, o sea, sí hay un poco también, bueno, y gracias a Compromiso 21 y así ujú, pues también creo que la comunidad asturiana que hay en México, ¿no? Bueno, y en otros países de Latinoamérica o fuera en general, sí, pues sí también creo que le aporta a Asturias otra visión y un total. poco de vidilla a veces, ¿no? Que en Asturias es un poco necesario. Bueno, vamos ahora con una ronda rápida de preguntas. Ya sabes, preguntas y respuestas cortas y contestas lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? Va. Venga. Lo mejor de vivir en México. Eh, Diría que la variedad de opciones y planes es una ciudad, es la segunda ciudad más grande del mundo. Sí. Entonces, bueno, siempre hay mil millones de cosas distintas. Entonces, la variedad. Y ahora lo peor. Uf, dudo entre el tráfico y la contaminación, que están muy de la mano. Y si tuviera que dar una, diría la contaminación. Sí, hay veces que está muy dura. Algo que eches de menos de Asturias. Uf, la comida. Sí, la comida es lo que más hecho de menos, sí. Sobre todo la comida de mi madre en general, pero la Hombre, comida. algo que México tiene y Asturias no. Pues trabajo, sí, buen trabajo de calidad. Sí, Ujú. eso creo que es lo que más noto diferencia. Y viceversa, algo que tenga Asturias pero que México no tenga. O sea, era un poco injusto, ¿no? Comparar Asturias con México, porque México es Ya. inmensísimo. Ujú. Pero pues, si lo comparo, por ejemplo, con la Ciudad de México, que aún así es muy Sí, grande, pero bueno, sí, sí, sí. para que sea más justo, voy a decir, pues zonas verdes y en general, pues naturaleza y así, sí, se nota un montón esa diferencia. Hablando de naturaleza, ¿tu lugar favorito de Asturias?
Eh, Difícil. La verdad, ninguno en especial diría que es mi favorito. Yo antes era, bueno, soy de Oviedo y antes siempre era muy de Oviedo en general, Ujú, pero he de decir que cada vez me gusta más Gijón y las zonas así costeras. Entonces, no me caso con ninguno todavía, para que no me critiquen, ujú. pero todo me Bueno, gusta. Es difícil elegir, la verdad. bueno, no te mojas. Y de México? Pues de México voy a decir el castillo de Chapultepec. Es un castillo que hay como en un parque tipo Central Park, ¿no? Del centro de la ciudad, que fue brevemente la residencia del emperador mexicano Maximiliano I. Y la Ujú, verdad que, bueno, cualquier persona que nos oiga y alguna vez venga a visitar México, se lo recomiendo un montón. Ahora es un museo, ujú. eh, porque es precioso y hay unas vistas de la ciudad muy lindas, porque, bueno, está como en una montaña y está muy bonito. Y una palabra que resuma tu conexión con Asturias desde fuera. Pues ahora voy a decir cauteloso optimismo, un poco relacionado con el cambio que estoy viendo Ujú. en la región, ¿no? Y aprovechando este optimismo que igual podría ser la respuesta de esto, ¿qué tendría que ofrecerte Asturias para que aceptaras retornar? O sea, creo que la mayoría de bueno, expatriados o asturianos creo que quieren retornar, diría. ¿Qué es lo que tiene que darse? Pues creo que para muchos la respuesta es muy parecida, ¿no? Que es en mi caso, que bueno, pues son oportunidades sólidas para mí y para mi esposa también, ¿no? Ujú, Y ahí sí quiero dejar claro que tampoco me sirve este un poco cuento ahora de no, pues es que el trabajo 100% remoto de otra empresa que te contrata en otro sí, de Estados Unidos o de Alemania, lo que sea, y puedes vivir luego en Asturias donde quieras. Eso creo que es un poco un parche. Para mí eso no es una región que ofrece de verdad oportunidades. Eh, entonces creo que pues para volver relativamente pronto, ¿no? Porque no cuando te jubiles, pues sí, ujú. ya oportunidades laborales sólidas. Bueno, a ver si se dan y si sirven para que Asturias en general lo que nos tenga que escuchar, pues presten más atención, ¿no? A este tipo de necesidades de los que estáis en el exterior para que podáis retornar. Pues muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Ha sido un placer escucharte, la verdad, y te deseamos lo mejor por allí en México y deseando que vuelvas a Nada, casa. sí, yo también deseo volver en algún momento. Pero muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.